Tercera sesión de nuestro curso. Lo vamos a hacer con un profesor que es la primera vez que nos acompaña, y ya como llevamos 16 ediciones, estaba diciendo el profesor Grandío el otro día que aquí han venido prácticamente todos los internacionalistas españoles, y algunos incluso han repetido, y algunos de ustedes que han estado varias ediciones seguro que han visto algunos en varias ocasiones. Pues es la primera vez que está aquí con nosotros Emilio Grandío, pero yo espero que no sea la última. Bueno, Emilio Grandío Seoane es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela, especialista en la Segunda República y en el primer franquismo, trabaja sobre la intervención exterior en la península ibérica durante y tras la Segunda Guerra Mundial y sobre sistemas de investigación e información antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Además, en la actualidad imparte la asignatura Redes de Inteligencia e Información en el Máster de Historia Militar de la Universidad de Santiago de Compostela. Coordinó asimismo diversos proyectos de investigación sobre la represión y la guerra civil en la provincia de A Coruña del 2004 a 2006, conflictividad sociopolítica en la Segunda República del 2006 al 2008, o sobre los servicios de investigación y vigilancia en la construcción del franquismo, un proyecto que se desarrolló entre el 2010 y el 2011. También entre el 2006 y el 2012 fue coordinador del proyecto interuniversitario Nomes e Voces de la Universidad de Santiago, de la Universidad de A Coruña, de la Universidad de Vigo. Es coordinador en la actualidad del grupo de investigación Hispona, Historia Política y de los Nacionalismos, que participa en diversos proyectos y organiza seminarios nacionales e internacionales. Miembro de redes de investigación internacionales dentro de la temática de transiciones de dictaduras a la democracia. También es miembro del Consejo de Redacción de la revista Historia del Presente y vocal de la Asociación de Historiadores del Presente. Su próximo proyecto de investigación pues versará sobre las influencias transnacionales de los sistemas de inteligencia e información en España de 1918 al 45, sí sale. Con lo cual va a abordar gran parte de los periodos que hemos visto o que vamos a ver en este curso. Entre sus publicaciones más relevantes de esta temática, solo algunas: Hora Cero, la inteligencia británica en España durante la Segunda Guerra Mundial, publicado en cátedra en el año 2021, A Balancing Act, British Intelligence During the World War II in Spain, publicado en Sussex Academic Press en 2017, con Javier Rodríguez Franco versus Naciones Unidas, la guerra silenciosa de los servicios de inteligencia norteamericanos y británicos en España, no solo Wolframio, Galicia, campo de juego de las redes de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial, o Derribar a Franco, oposición al régimen y Guerra Fría en el noroeste de la península ibérica, y también Warzone, la Segunda Guerra Mundial en el noroeste ibérico, un libro del 2012. Algunas solo de sus publicaciones. Estamos ante un especialista que, como ven, además, entre sus proyectos anteriores y sus proyectos de futuro, pues ha trabajado y va a trabajar los temas por lo que le invitamos aquí hoy. O sea que yo creo que vamos a tener el lujo de tener una de las voces más autorizadas también aquí hoy para hablarnos de la evolución de los servicios de inteligencia del periodo de entreguerras a la Segunda Guerra Mundial. Y sin más, le paso la palabra al profesor Emilio Grandío. Bien. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación. A Javier por su invitación, a Marta, que estará también por llegar, y que esperamos que tengamos proyectos en común, ¿no? durante
durante unos años, ¿no? Ya los llevamos realizando. Creo que, no sé si en la conferencia de Marta se ha comentado algo de la creación de este grupo, ¿no? De la red y todo esto. Comenté yo en el currículum suyo. Sí. Por eso. Y bueno, estamos intentando darle una vuelta de enfoque a lo que precisamente estaba hablando de ti, Marta. O sea, que llegas a tiempo justo. Nada, estamos intentando dar una vuelta al enfoque sobre los sistemas de inteligencia y los servicios de inteligencia en España y analizarlo desde una perspectiva, desde un enfoque distinto, ¿no? Que es un poco lo que vengo a hablar aquí, ¿no? Y muchas gracias también, evidentemente, a todos vosotros por escucharme y atenderme durante un tiempo, ¿no? Evidentemente estoy muy agradecido, pero también esto es recíproco, ¿no? A mí me interesa mucho también después que vosotros participéis y comentar lo que pensáis y evidentemente entablar un debate si tenemos tiempo, que ojalá, espero que no me extienda demasiado, ¿no? Bueno, vamos a ver, cuando Javier me convoca para este tema, la verdad es que, a ver, inicialmente, no sé si se oye mal, si hay rebote o algo. Bien, vale, no, es que lo oigo un poco de vuelta. A ver, inicialmente lo que aparece es un tema cronológicamente muy amplio, aunque podamos pensar que son 20 años. Sin embargo, en cuanto a la temática concreta de la que venimos a hablar y que estamos hablando a lo largo de estas jornadas, realmente son décadas absolutamente decisivas, ¿no? También lo fueron durante la Primera Guerra Mundial, sin duda. Yo quizás a lo mejor por formación profesional, porque trabajo evidentemente más esta época que no la Primera Guerra Mundial, ¿no? A la que no me acerco casi prácticamente, realmente yo observo un cambio absoluto, ¿no? Porque en el fondo también lo que está pasando es que entre los años 20, es decir, la época de entreguerras, y la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Porque realmente es que los servicios de información también son hijos de su época, ¿no? Lo que está pasando en este momento, a partir de la Primera Guerra Mundial, es que el mundo cambia. Y cambia de manera muy rápida, ¿no? Este mundo cambia porque, entre otras cosas, hay una cosa que se llama un hecho histórico que se llama Revolución Rusa, que lleva a las masas al socialismo organizado, al poder, y que conforma un Estado potente y que es capaz de, digamos, poner contra la pared al mundo occidental, digamos, a la concepción homogénea, absolutamente, hasta ese momento de lo que era la sociedad y lo que era el mundo. Por lo tanto, son tiempos de enorme cambio social. Son tiempos que se pasa de que el protagonista político son fundamentalmente las élites a las masas. Acordaros de ese famoso libro de Ortega y Gasset de La rebelión de las masas. Bueno, pues no es solo porque sea de Ortega y Gasset y porque sea un título muy interesante, sino que realmente responde a lo que está pasando. Las élites dejan de ser las únicas protagonistas y las masas empiezan a aparecer como protagonistas políticos, ¿no? Muy claros, ¿no? Eso cambia radicalmente la perspectiva de los gobernantes, sin duda. O, por ejemplo, el hecho de la guerra, ¿no? Es evidente que los servicios de información beben extraordinariamente. Todos los procesos de cambio tienen lugar cuando hay grandes crisis. Es evidente. Cuando hay crisis, y además bélicas y de carácter mundial y total, como pasa, es verdad, en la Primera Guerra Mundial, pero que fue absolutamente sobrepasado en la percepción en la Segunda Guerra Mundial, en una guerra absoluta, blanco-negro, absoluta, incluso como acabó, es decir, con una bomba atómica que pone en peligro el planeta, ¿no? A partir de ese momento, ¿no? La capacidad de destrucción, ¿no? Bien, lo que pasa que es eso, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, prácticamente hasta el inicio de esa Primera Guerra Mundial, la guerra la hacían los militares, la hacían los ejércitos. A partir de ese momento, y sobre todo a partir de la etapa de entreguerras y ya en la Segunda Guerra Mundial, los objetivos civiles son objetivos civiles. Quiero decir, el mundo está en cambio, los servicios de información evidentemente también tienen que adaptarse a ese mundo en cambio tan rápido, tan acelerado y tan radical, ¿no? A lo largo de mi charla intento realizar un paseo por la evolución de los servicios de inteligencia más relevantes de estos años, destacando especialmente, porque conozco más, sin duda, los servicios británicos, pero el enfoque que le pretendo dar creo que es un enfoque que puede ayudar a entender
no tanto algunos servicios británicos, perdón, algunos servicios de algún Estado en concreto, sino en general cómo funciona la información a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Las redes de investigación, las redes de información, se convierten a partir de la Primera Guerra Mundial en un elemento necesario no para ganar una guerra solo, sino para la gobernanza, para gobernar. Bien sea a un régimen democrático, con controles parlamentarios y con equilibrios democráticos, o para un régimen autoritario. Sea para una cosa o para la otra, eso cambia. Los servicios de información van a tener unas componentes distintas, y eso se produce en este momento, no solo en tiempo bélico. El salto entre lo que se denomina de manera coloquial espionaje, creo que todos los que trabajamos esta temática, o la mayoría de los que me he encontrado, no nos gusta mucho el término, nos gusta más, tampoco me parece a mí personalmente acertado el término de inteligencia, es un poco ambiguo, desde luego de información sí, ¿no? Porque realmente es de lo que se trata, ¿no? Y de aplicación de esa información. Pero desde luego el salto entre lo que se denomina de manera coloquial espionaje fue enorme entre uno y otro conflicto. La evolución del periodo entre guerras provoca la necesidad de cuerpos vinculados a esta actividad, necesidad que no pueden dejar en tiempos de paz, no solo para tiempos de guerra, no solo intenso para tiempos de guerra, sino que tiene que ser para tiempos de paz. Independientemente de que fueran operativos o no, la necesidad de información se convierte en fundamental. Y además, y es otra de las ideas que también os pretendo trasladar, creo que es fundamental entender, no se puede entender sin esta importancia, trascendencia de lo que son los servicios de información y la información en general para llevar adelante políticas de control social, no solo por los nazis, pero sobre todo, evidentemente, los regímenes autoritarios, no se puede entender como regímenes como, por ejemplo, la dictadura franquista dura 4 décadas. Es imposible. Sin la brutal información, no solo por la brutal represión, sino por el control de la información y la prioridad que establecen en los ámbitos de información la dictadura franquista. Iremos hablando de esto también progresivamente. Bien, es evidente que no quiero extenderme mucho en el tema que ayer comentaba Javier, sobre la Primera Guerra Mundial. Sí citar una cuestión. A finales de la Primera Guerra Mundial, comentaba ayer el caso de varios países, ¿no? El caso francés es un caso muy curioso. Si observamos que, por ejemplo, a principios de la década de los 20 se encuentran en la misma escuela de espionaje, de información, etcétera, etcétera, gente que después, andando el tiempo, gente que aparecerá, pero que además son coetáneos, como por ejemplo que está Petén, que está De Gaulle, que está Hungría, el jefe de los servicios de información y tal, pero que también está Franco, ¿vale? También hay, no solo también hay gente vinculada, por ejemplo, hay un hermano de Salvador de Madariaga, militar, que también participa, también está en las escuelas francesas de información. Quiero decir, la información da un salto radical en cuanto a su importancia, no solo militar, evidentemente inicia en el ámbito militar, pero da un salto radical. También va a cambiar la manera del reclutamiento de los que van a servir en estos servicios. Va a ser mucho más importante las capacidades y habilidades que la procedencia social. Por ejemplo, una de las cuestiones clásicas que después tuvieron que cambiar del sistema de reclutamiento para estos servicios británico es que procedían fundamentalmente de entornos del establishment británico, ¿no? De entorno de gente de confianza fiel hasta la médula, desde el nacimiento, a la corona británica, ¿no? Sin duda, porque eran los más fieles y por lo tanto digamos que los servicios de información se comprendía que serían los más leales. Sin embargo, esto cambia radicalmente. Tienen que haber perspectivas distintas porque se atacan, el objetivo ya no son las élites, ya no es buscar la información entre las élites solo, sino políticas sociales de control, sea para el régimen democrático o sea para regímenes autoritarios, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, ya se comentó ayer, se editaron manuales de inteligencia, pero también de contrainteligencia, se editaron manuales de radioescuchas, de explotación de información procedente de documentos capturados, de métodos de interrogatorio, como se decía ayer, etcétera, etcétera. Bueno, me estoy pasando esto. Bien.
¿Cómo se llega hasta los años 30? Bien, se transforman los servicios de inteligencia tras la Primera Guerra Mundial. La información de que estamos hablando, la información que se busca, no está llamada para ser divulgada, ni está llamada, sino para ser transmitida en su calidad de información, exclusivamente, que será aplicada o no para un fin preciso. Es evidente que en la Primera Guerra Mundial se cambia esto, pero también hay diferencias entre los países. Yo no voy a hacer una comunicación y mi perspectiva respecto de esto no es desde los servicios de información de cada Estado. Lo sabe la gente que trabaja conmigo y que pretendemos dar un enfoque distinto a esto. Pero sí es cierto que las fuentes que tenemos proceden de cada Estado. La información alemana, National Archives, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nos lleva a que tenemos, yo creo que un enfoque... Los servicios de información cogen información para utilizarla después. Uno de los grandes avances en la información va a ser la capacidad en temas como la archivística, ¿vale? Lo digo porque cuando vamos a consultar las fuentes, todos sabemos que hay fuentes, papeles que aparecen y papeles que no, que nos faltan. No porque los oculten, sino porque no pueden salir. Y como eso, muchas otras cosas. Y eso es gracias al desarrollo de ciencias como la archivística, de ciencias de este estilo, que son capaces de todo esto. Bien, lo que quiero decir con esto es que en la Primera Guerra Mundial hay países que dan más dinero para sus servicios de información que otros. Por ejemplo, Alemania. Alemania era una de las cuestiones que comentaba ayer con Javier. Alemania desarrolla muchísimo en este sentido. Rusia tiene un sistema de información desde mediados del siglo XIX enorme, brutal, que se continúa en los finales de la época zarista y que se continúa después durante el periodo de la Unión Soviética y, bueno, podríamos llegar incluso al presente. La parte de lo que significa la información dentro de lo que es Rusia, Unión Soviética o como lo queramos llamar, es evidente que es muy importante la prioridad que le establece para la gobernanza dentro del ámbito de la información. Y luego ahí aparecen elementos como en la Primera Guerra Mundial, elementos nuevos que se fuerza que tengan que ser decisivos, ¿no? Elementos como la fotografía, elementos como que aparece un caudal enorme de información, la fotografía, el interrogatorio de prisioneros, la capacidad, esas posiciones tan estables en los frentes que permiten mantener, vamos a llamarla así, dobles agentes prácticamente de manera constante. Otra de las cuestiones también que os quiero comentar es que, bueno, ya saldrá supongo en el debate, el tema de los dobles agentes, tengo mis discrepancias respecto al tema. Bien, aspectos no considerados hasta ese momento, pero que aparece. También aparece la información como algo decisivo para ganar guerras o para ayudar a que se gane. Por ejemplo, se comentaba ayer el telegrama Zimmermann, ¿no? Es el que tenéis aquí atrás, ¿no? Un resumen de este, ¿no? Bien, la guerra también va a llevar a una mayor profesionalización de estos servicios, la Primera Guerra Mundial. El secreto de guerra se hace más científico, se incrementa el personal. Todo esto se produce tras la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, se sistematizan procedimientos y técnicas. Bien, ¿qué pasa después de la guerra? Bueno, pues después de la guerra, entre otras cosas, hay algo sustancial que cambia. No se desmoviliza a la inmensa mayoría de los servicios de información como ocurría en las guerras anteriores. Aunque no haya guerra, los servicios de información se siguen considerando prioritarios. Veremos que irá a más, ¿vale? Esa prioridad. Pero no se desmoviliza. ¿Por qué? Porque su necesidad se hace evidente. Vuelvo a insistir, la sociedad ha cambiado. De las élites pasamos a las masas. Y para controlar a la sociedad, no a las élites, para controlar a las élites no hace falta mucha gente. Para controlar a las masas, evidentemente, como podréis entender, sí. Y por lo tanto, y también hay métodos distintos para influir sobre ellas, ¿vale? Por ejemplo, en Gran Bretaña, en el año 21, había bastantes críticas al Tesoro británico, indicando que 3 años después el país todavía disponía de una organización de inteligencia semejante a los niveles de la guerra. En el cambio de esta opinión en cuanto a la necesidad de los servicios secretos tuvo que ver mucho Winston Churchill, un protagonista que iremos viendo a lo largo de estos minutos, porque en aquel momento era el secretario de Estado para la guerra.
¿Por qué se hace esto? Vuelvo al principio, pero volvemos a retomarlo porque no podemos obviarlo. El triunfo de la revolución bolchevique en Rusia. El miedo al comunismo. El mundo occidental tiembla ante el poder occidental, tiembla ante la llegada de las masas y la irrupción de las masas como un elemento decisivo para echarlos, evidentemente. Acuérdense que los zares mueren asesinados, ¿vale? La revolución soviética no es cualquier revolución, como ya sabemos. Hay otro elemento también importante. Se diferencia progresivamente en este ámbito de la información, lo militar de lo civil. Ya no podemos poner a militares a ver qué hacen las células comunistas. No podemos, es imposible, no se van a infiltrar. Alguno que pase despistado. Pero la mayoría de ellos necesitamos gente. Para acercarse al enemigo tiene que haber cierto elemento, por mucho más allá del engaño, tiene que haber cierto elemento no diré confraternización, pero de vínculo común, lógicamente, ¿no? Incluso de dar una opinión de una creencia común. Por cierto, en este currículum un inciso, en este currículum que ha dicho Javier, yo tengo otra obra publicada ya del año 2000, que es la reconstrucción de un informe que me encontré de un topo que se metía en la célula anarquista de Coruña en el año 37, en plena guerra civil. Un topo que desarticula la célula anarquista clandestina, enorme, de cientos de personas, que estaba oculta en La Coruña, ocupada por los sublevados desde el año 36, como se sabe, ¿no? La desarticula, y ese informe me llegó a mis manos íntegro. Era una especie de memorias del topo, de lo que había hecho, de lo que no. Bueno, sigo aún, ya un cuarto de siglo después, tengo mis dudas, pero sigo intentando buscar quién fue. Porque el hombre escribía muy bien. Pero el hombre era un militar, evidentemente, un guardia civil infiltrado, que son los que dominan en el ámbito de la inteligencia durante los años de la guerra civil. Lo que quiero decir con esto es que se metió de tal manera dentro de esa célula anarquista que estuvo 3 meses conviviendo con ellos, diciéndoles que iba a haber una planificación de una contraofensiva que vendría de Barcelona y que, digamos, intentaba coger por la parte de atrás, ¿no? Es decir, entrar, sublevar los cuarteles de Coruña, que había mucha gente, milicia de leva, digamos, de reemplazos, y sublevar los cuarteles de Coruña, que había mucha gente, miles de soldados con varias levas, y, digamos, abrir otro frente por la espalda del ejército de Franco que venía para tomar Madrid, ¿no? El caso es que la célula clandestina, y aparece todo, aparece cómo se relacionan, porque claro, esta gente que hace estos informes, que lo hace después para justificar esa caída, ¿no? Están henchidos de victoria. No tienen que justificarse ante nadie, solo entre sus superiores. Entonces, ante la situación de que lo he terminado, ¿vale?, te lo cuentan prácticamente todo, o un gran porcentaje de ello, ¿no? Quiero decir con esto que los responsables anarquistas de esa célula clandestina se lo tragaron. No, por eso quiero saber quién era, porque tiene que tener algún tipo de vínculo como un previo para poder entrar de una manera. No convences a la gente y más en una situación en la que dan una patada a la puerta y te matan, porque evidentemente estás escondido, no puedes entrar tan fácil. Independientemente de que escojas una persona más o menos tal, no puedes entrar tan fácil. Bueno, quiero decir que tiene que haber algo, pues para esto que estamos hablando en el año 37, esta es la aplicación de esto. Es decir, este tipo de políticas ya no es para ganar la guerra, sino que tienes que buscar otros medios para llegar a las personas, no a las élites, a las personas que pueden ser anarquistas, que pueden ser comunistas, lo que quieras, pero que, quiero decir, que van contra en este caso, contra tu posición. Bien, me estoy extendiendo demasiado. Ese rol negativo del espía cambia también. Se empieza a convertir en alguien positivo para el Estado, ¿no? Alguien traidor para entendernos, ni que engaña, sino que es un servidor del Estado, ¿vale? En el ámbito de la información, no en la administración, pero en el ámbito de la información. También hay que decir que este es el monumento que hay en Londres, como sabéis, al papel de la mujer en la Primera Guerra Mundial. El
papel de la mujer también es importante y aparece también a partir de la Primera Guerra Mundial. De hecho, nosotros en este proyecto que estamos pergeñando para desarrollar, que llevamos varios años trabajando en ello, en la preparación, creo que uno de los puntos importantes puede ser el ámbito de la mujer. Muchas veces solo vamos, porque aparecen en los textos, en los informes que aparecen muchísimos hombres, lógicamente, pero siempre aparece alguna mujer al lado. Siempre hay algo que no se desarrolla mucho el papel de la mujer, porque no aparece registrado, no aparece como un elemento secundario siempre, pero hay muchas. Si empezamos a sumar, aparecen muchas, ¿no? Bueno, pues esto procede evidentemente de la Primera Guerra Mundial. Decir también que hay una relación muy estrecha entre los servicios británico y alemán. Yo siempre comento la misma comparación. Con la excepción de entre los años 20, y si queréis nos vamos hasta a principios del siglo XX, pero desde los años 20 hasta el año 45, los servicios, todo tipo de actividades, diría, entre británicas y alemanas en territorios que no son ni británicos ni alemanes, se realizaban de manera muy homogénea y en los mismos sitios. Solo hay que ver dónde estaban los consulados. Los consulados estaban pared con pared. El señor Samuel Hoare, cuando viene a España, en el año 40, con una España fascista, en ese momento prácticamente fascista, a punto de entrar en la guerra con el Eje, lo colocan a vivir al lado del embajador alemán. Cuando tiene al lado, tabique con tabique en el viso, ¿vale? ¿Por qué? Porque tradicionalmente era así. Si salvamos esos 4 años de enfrentamiento, desde el año 40 hasta el año 45, 44, 45, todo lo demás, si obviamos eso, el recorrido y las relaciones entre los británicos y los alemanes en ámbito empresarial, en ámbito de materias primas, en ámbito de información, en ámbito de cualquier tipo, son muy semejantes, se necesitan porque se retroalimentan, porque defienden los mismos intereses y están en los mismos negocios, ¿no? Por lo tanto, ya no estamos hablando a nivel de Estado, que también, ¿vale? Por ejemplo, miembros del MI5, podéis sorprender, que cuando llega el régimen nazi, en el año 33, miembros del MI5 visitan Berlín para contrastar información sobre los mandos del Partido Comunista Alemán. ¿Por qué? Porque es su enemigo. Pero no solo eso, ¿cuántas visitas no se hicieron yo tengo registradas muchísimas, siempre recuerdos de memorias de la gente de los años 30, del ámbito conservador, y no solo del ámbito conservador, que van a Alemania durante los años 30 para ver qué pasa aquí. Porque el fascismo italiano es, yo siempre lo comparaba con lo mismo, es Mussolini. Es algo parecido a lo que pasó con Berlusconi. Es una, si queréis, cierta excentricidad de la política italiana. Pero cuando llega Hitler a la Alemania, a la gran Alemania, eso es otra historia. Eso es un salto de modernización en el ámbito del conservadurismo. Todos van a ver cómo lo hace. Cómo hace para salvarnos frente a las masas comunistas. Y no estoy hablando del Hitler de las cámaras de gas. Estoy hablando del Hitler que hace autopistas. Estoy hablando del Hitler que levanta en esos años la economía alemana, que da una nueva identidad a los alemanes que se consideran traicionados por Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Recuperar la tradición de Versalles, ¿no? Por lo tanto, esta relación, por eso yo digo, si obviamos esos 4 años de enfrentamiento, lógico, pero si obviamos eso, a lo mejor nos resulta que, bueno, que tienen más relaciones, y es verdad, ¿no? Tienen objetivos comunes. Durante los años 30, el servicio británico se dedica fundamentalmente, se desarrolla, es cierto, pero se dedica fundamentalmente a vigilar el interior. Porque lo que está apareciendo son células comunistas y socialistas, pero también está apareciendo otra cosa que también muchas veces obviamos, que es la ultraderecha, que son los fascistas de Mosley. Mosley es un miembro del establishment británico, pariente, amigo de Churchill, pariente de mucha gente que está en ese establishment, y cada vez hay, yo me acuerdo de una exposición que vi en Londres hace poquito tiempo, 2 o 3 años, viendo fotos de lo que, y periódicos rotativas, o sea, titulares de periódicos, portadas de periódicos, de lo que significaban las camisas negras de Mosley en los años 30. No estoy hablando del 39, no estoy hablando del 36, estoy hablando ya desde el 33, 34, 35, el aumento
de la ultraderecha. Pero descuida el exterior. Puede comienza a desarrollar algo tímidamente en torno a aquellos sitios que considera peligrosos o que pueden estar en peligro. Por ejemplo, Gibraltar, evidentemente porque es su territorio. También monta una célula en Viena, en Praga, pero el MI6 no se desarrolla de una manera grande, ¿no? Por ejemplo, los servicios de información británicos se dedican a establecer relaciones también, evidentemente, con militares. Se establecen contactos con los generales disidentes de la Alemania nazi, con los que se fueron ya en la primera jornada. Y también con aquellos que rodean a Franco en España. De esto vamos a hablar, voy a tener un pequeño apartado para el tema de la guerra civil con Franco en España. Pero por alguna razón, yo creo que hay alguna obvia, o bastante obvia, no se intentó al parecer contactar con los amigos italianos del Duce. Primero, Mussolini, acordaros que toma el poder en 1922, no estamos hablando aún de los años 30. Mussolini lleva adelante una política social bastante amplia, ¿vale? El Mussolini del 22, del 23, del 24, del 25 y del 26 y más adelante no es el Mussolini de después cuando le llega Hitler al poder, incluso antes, un poquitín antes. Bien, ¿a qué no saben quién estaba en los tiempos en que Mussolini comienza su actividad fascista en Italia como delegado también responsable, digamos, de los servicios de información británicos en Italia? No me acuerdo el nombre. Samuel Hoare. El embajador, que después será embajador británico en España, Samuel Hoare, que después será ministro varias veces durante los años 30, etcétera, etcétera. Samuel Hoare está destacado en Italia en los meses en el ascenso de Mussolini. Yo creo que la relación, yo digo, los archivos británicos y todos los archivos en general dejan ver cosas, pero hay otras que no dejan ver, eso lo sabemos todos. Esa relación yo creo que, creo que influye evidentemente en la política respecto a Italia, ¿no? Pero sin embargo, por alguna razón, y también voy a entrar más de lleno después, el servicio secreto británico, donde consideró siempre que tenía los mejores amigos para combatir el comunismo, era en España. Por varias razones. Podemos establecer una continuidad incluso antes de que acabara la Segunda República, una continuidad de los servicios de información hasta que los británicos dejan el protagonismo de España y se lo ceden a los Estados Unidos, se lo cogen los Estados Unidos a final de la Segunda Guerra Mundial. Pero realmente la relación de los servicios británicos en España con los católicos españoles es importante. ¿Cómo se establece esa relación? Pues una cuestión. En Gran Bretaña sabemos la relación que tiene, evidentemente, la corona, es la jefatura de la religión protestante, ¿no? Es la cabeza de la iglesia protestante, etcétera, etcétera. Pero en Gran Bretaña no hay solo protestantes, también hay católicos, y muy importantes e instalados dentro del establishment. No hay una política estricta, digamos, dentro del establishment de cuestión religiosa, como corresponde al propio protestantismo. Y por lo tanto, dentro del establishment británico también hay gente católica muy, muy, muy importante. Y aquí es la relación que se establece ya con una continuidad y que observamos por algunas fuentes por ahí, ¿no? Bien. De esta manera, a mediados y a finales de la década del 30, el personal del MI5 crece, ¿vale? No como después, pero desde luego crece. Hacia 1939 la contabilidad que se da es de que existen aproximadamente 6.000 personas en servicios de información a lo largo de todo el mundo, quiero decir, a lo largo de todo el mundo. Iremos viendo también cómo eso después se va a ir extendiendo. Y en distintas funciones, no todos son protagonistas del ECARRE, para entendernos, ¿vale? En distintas funciones. Hay mucho ámbito administrativo, hay mucho papel, que iba a decir gracias a Dios, pero que nos ha llegado y que nos ha llegado, ¿vale? Y gracias a que, evidentemente, las copias se realizaban, ¿no? Estos no solo se habían infiltrado dentro de las filas comunistas y fascistas en Inglaterra, ya digo, era su principal prioridad, lógicamente, la conservación del Estado británico, sino que también habían penetrado en algunas zonas, como ya dije antes. Especialmente interesante es el papel jugado por sectores británicos en los años de la Guerra Civil Española.
Sectores británicos que participan y que horadan a las brigadas internacionales, pero también sectores británicos que están dentro de los voluntarios y combaten con el ejército de Franco. Estos voluntarios observaremos como solo 2 años después, gente, estoy pensando en Peter Kemp, por ejemplo, gente que fue condecorada por Franco en el año 1939 por pertenecer a una bandera de los Requetes navarros, ¿vale?, que combatió con ellos. 2 años después lo traen a España como especialista español, para entendernos, porque era el que había estado en España, para formar las guerrillas de la Federación, para instruir la Federación de Guerrillas de León, Galicia, en el año 40-41, ¿vale?, para combatir a Franco. ¿Por qué? Porque habían cambiado las tornas, ¿vale? Pero son los mismos, es decir, la información se va metiendo y después cambiamos el objetivo, ¿vale? Es un poco lo que os quiero dar de intención de este cambio de enfoque, ¿vale?, que se observa muy bien además en los británicos, ¿no? La inteligencia alemana en estos años se comprobó superior a la británica, y en gran parte es... hay un libro que yo siempre cito además porque me parece maravilloso, un libro de Sebastian Haffner que se llama Dr. Jekyll y Mr. Hyde, publicado por Crítica, no sé, no me acuerdo, hace unos cuantos años, que narra la sensación de cómo cambiaba la sociedad alemana después de la llegada de Hitler al poder, antes y después de la llegada de Hitler al poder, de ahí el título, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bien, lo que él apuesta por una idea que a mí me parece tremendamente interesante. Cuando llega Hitler al poder, deja de ser el Estado alemán, la República de Weimar, a convertirse en el Tercer Reich. Es cierto que es un cambio nominal, pero como todos sabemos, después no daría ese cambio nominal. Ser ciudadano alemán no es lo mismo ser ciudadano de una república democrática que ser ciudadano de una república, perdón, de un sistema autoritario como el nazi. Todo alemán se convierte en ciudadano del Reich. Eso implica que es su nación, su Estado, es su nación y la sirve. No es que haya distintas opiniones, es que hay que servir. Cualquier ciudadano alemán, de la misma manera que cualquier ciudadano británico que estuviera en España durante la Segunda Guerra Mundial, o como cualquier ciudadano alemán que estuviera en España durante la Segunda Guerra Mundial, en cualquier lugar de España, se consideraba que era espía. Pero es que en el caso de los alemanes, como es evidente que Hitler llegó al poder en el año 33, ya están instalados sirviendo información desde el año 33-34. Sirviendo información al Estado totalitario que quiere cambiar la República de España. Que, vamos, no es que tenga una voluntad expresa, ya sabéis que esto se produce únicamente a partir del puente aéreo de finales de julio, ¿no?, el famoso puente aéreo de aquí, además, de Las Palmas, ¿no? Pero desde antes, es decir, no es tal, sino que cualquier ciudadano alemán entiende que la información que suministra es para el beneficio del Estado alemán, que en este caso es autoritario. ¿Me explico? Esto no sucede con los británicos, porque los británicos tienen un sistema de información, ya digo, muy centrado todavía en su procedencia, en las élites, en el establishment, en los contactos, en la fidelidad a la corona, ¿vale? Muy en ese sentido, ¿no? Es evidente que a partir del 40 se dará el salto. Pero en ese momento, antes de la guerra, es evidente que los métodos y la extensión del espionaje alemán supera a los británicos. Una pena es que, evidentemente, los servicios de información alemanes, el inglés aún lo vamos chapurreando, pero el alemán no, porque si no los archivos estarían ya un poco más trillados. Pero bueno, tendremos ayuda dentro de poco. Bien. Distintos sistemas de reclutamiento. Bien, llegamos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto voy? Voy bien, sí, pero bueno, llevamos media hora. Bien. Segunda Guerra Mundial. A partir del año 39, el servicio británico se reorganiza. Es evidente que ya tenemos todo lo que pasa durante la Guerra Civil Española, que evidentemente a los británicos les interesa, evidentemente, combatir el fascismo, sobre todo el comunismo. El principal enemigo es, evidentemente, lo que desequilibra por la base. El fascismo, al fin y al cabo, es algo que refuerza, en cierta manera, el estatus de poder que existe, etcétera, etcétera.
El comunismo no. Pero, sin embargo, el Servicio Secreto Británico, a medida que se va siendo aplicada esa política de apaciguamiento, gobiernos conservadores, hay que darse cuenta que durante todos estos años de la República y hasta el año 40, después, el gobierno es conservador, británico, no es laborista. Son gobiernos conservadores que le tienen pánico a las masas comunistas, pánico. Y ante eso ponen lo que sea. Incluso permiten, ayudan en territorio ajeno, siempre y cuando sea en territorio ajeno, que se combata al comunismo. ¿Vale? Estoy hablando de la colaboración del Servicio Secreto Británico, por ejemplo, en el vuelo de Polar del Dragon Rapid, estoy hablando de los contactos iniciales, estoy hablando de un tratado de no intervención que se firma a mitad de agosto de 1936. Yo creo que no ha habido ningún tratado de no intervención de estas características mundiales que se haya firmado tan rápido. Desde luego, si Gran Bretaña no hubiera querido, no se hubiera firmado tan rápido, es evidente. Que deja las manos libres a las potencias fascistas, porque les da igual cumplirlo o no, y que, sin embargo, deja atados a las sociedades democráticas, a Francia e Inglaterra, ¿no? Bien. La responsabilidad del servicio secreto, en este momento, cae directamente sobre el primer ministro. Es el año 38, Pacto de Múnich. Se comienza a ver que la política de apaciguamiento no da los resultados apreciados. Y, por lo tanto, tienen que, forzados, os decía antes que los grandes cambios, evidentemente, se producen porque hay grandes crisis y porque la gente, las élites, se ven forzadas a realizar eso, porque la sociedad sobre la que operan ya es otra y tienen que adaptarse a ella, ¿vale? Y esto es lo que le pasa al servicio británico. Por ejemplo, en aquel momento, en el año 39, justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, no existía un jefe de todas las funciones de los servicios de inteligencia. Estaban centralizados, se había centralizado, sí, pero desde luego no había un mando único y por lo tanto todo iba al primer ministro. Primer ministro, acordaros, Chamberlain, que evidentemente lleva una política distinta, ¿no? Y perdonar también. Para contextualizar la Inglaterra, la Gran Bretaña de aquellos momentos, hay que decir una cosa. El otro día reflexionando dije, nunca me acuerdo del nombre, creo que es el que fue rey durante unos meses, Eduardo VI o VIII, no me acuerdo, VI parece, no me acuerdo, bueno, creo que es Eduardo, ¿no? El que tenía conversaciones con los nazis, el que fue invitado por los nazis, etcétera, etcétera. Es que, claro, en el año 40 todo parecía que iba a caer del lado de los nazis. El contacto entre las estrechas relaciones entre sus servicios de inteligencia en todos los ámbitos. La derrota de Francia. Pero no solo eso, es que no cualquier persona, sino que el rey que había sido depuesto, ¿vale? O que había dimitido, no me acuerdo muy bien la figura, pero que el rey estaba en conversaciones, en palacios, etcétera, conversando con Hitler. La corona británica nombra a un personaje del establishment especial para que cuando viene en el año 40 se vaya directamente a las Bahamas y no pare en Madrid. Lo traen directamente y el secretario de la embajada británica, comandante Archibald, se convierte en el secretario de la embajada británica, el primer agregado de la embajada británica, exclusivamente para eso, para que no pare en Madrid y, por lo tanto, relación con Franco, los nazis, etc. Que es el rey, que había sido el rey con todo lo que significa en Gran Bretaña. No es el que se separó, se fue del trono porque se casó con una divorciada. Cuidado, eso es un cuento que nos han contado, que nos cuentan después y que es un relato que nos gusta mucho, pero que es una parte de la realidad, pero no es toda. Era el rey depuesto, que unos años antes había sido depuesto y que había sido rey ya, ¿no? Lo que quiero decir con todo esto. Por lo tanto, el contexto, los historiadores somos a veces bastante incómodos, ¿vale? Saca a la luz determinadas cosas. Es más fácil la comodidad de pensar que por esta cuestión, ¿no? Pero bueno, quiero decir, de la supremacía. Bien, no existía un jefe. El nuevo jefe que se hace cargo del MI6 al comenzar la Segunda Guerra Mundial
este señor que tenéis a vuestra derecha, Stewart Menzies. Menzies consideró que una de sus primeras tareas es establecer claramente los blancos que se debía atacar. Partía de salida de una clara situación de desventaja, sobre todo con Alemania, con esa red que ya había sido, ya digo, había sido prioritaria ya para el propio Tercer Reich, ya digo, desde los años 30, hasta la llegada de Hitler al poder. Llevaban años de ventaja en ese sentido. Acordaros de Canaris, la foto que aparece ahí, acordaros de quién era Canaris. Bien, la reconstrucción de una red de espionaje en Europa habría tomado varios años si no fuera porque había que tomar medidas drásticas. Churchill decidió que Menzies fuera liberado en parte de responsabilidad de mando único, y en julio de 1940, cuando llega al poder, una de las primeras cosas que hace Winston Churchill es nombrar el SOE, sin P, Special Operations Executive, Sociedad de Operaciones Especiales, Grupo de Operaciones Especiales para entendernos. Este es con mucho la mayor reforma del servicio secreto durante la guerra. ¿Cuál es el objetivo del SOE? El objetivo del SOE es infiltrarse en aquellos países considerados neutrales, o como el caso de España, con ese eufemismo de no beligerante, que permitían la entrada, ¿vale?, pero al mismo tiempo recabar dos grandes facetas. Por un lado, recabar toda la información disponible, ya veremos para qué, y por otro lado, empezar a preparar estructuras de sabotaje y de control por si, estamos hablando del año 40, bombardeos en Londres, bombardeos en todas las ciudades británicas, el rey vigilado hasta el extremo para llevarlo a las Bahamas, que había estado además anteriormente en Berlín en la Cancillería. Quiero decir, la situación era absolutamente drástica y comienzan a infiltrarse de manera enorme. Fijaros, el PSOE fue dirigido desde el principio por Hugh Dalton. Hugh Dalton era el ministro de la Economía de Guerra. No era un alto responsable militar. Era un ministro de Economía de Guerra porque había que apostar todo a ello. La City, lo que llamamos el poder financiero de la City londinense, que como sabéis es algo importante en el mundo y más en aquel momento, lo tiene que apostar todo porque está a punto de perderlo todo. Tenemos trabajado cuestiones de redes británicas en España durante estos años y lo único que nos falta es dinero, pero dinero a las puertas, variable, dependiendo de los casos, dinero para sobornar a los generales españoles en contra de Franco, dinero para montar redes de control, dinero para sacar planos, dinero para cualquier cosa. La City es todo nada. En ese momento es la tesitura de todo nada. Y se nombra a Hugh Dalton, se nombra a un ministro de Economía para llevar adelante esto. Bien, pura y simplemente la idea es sabotear económicamente a los países enemigos. Esa es la idea que se vende. Obligarles de una manera económica, y también existe evidentemente presiones de carácter económico en muchos sentidos, no solo del wolframio, sino en muchos otros elementos, con bloqueos, etcétera, etcétera, pero el desarrollo del PSOE nos va a ir diciendo que no es así. La parte de sabotaje económico y de presión económica va quedando paralelamente de una manera muy secundaria. Lo que pretenden es infiltrar gente para que en un momento determinado se pueda activar. O, por ejemplo, el caso que os decía antes, Peter Kemp está enviado, miembro del PSOE, en ese momento, enviado para formar militarmente, para echar abajo a Franco, a las guerrillas, crear el primer ejército de guerrillas en España, ¿vale? Ejército formado militarmente, que es la Federación de Guerrillas León-Galicia. Luego aparecerán las demás, y luego aparecerán los comunistas. Pero hasta el año 40, en el año 40-41, incluso hay los reglamentos y tal, que nos denotan que hay un carácter de defensa democrática, hay de todo ahí dentro. No hay solo comunistas, no es la guerrilla después del año 43-44, es la guerrilla financiada y estructurada por el gobierno británico. Bien, al terminar la guerra, el objetivo económico, eso fue rápidamente olvidado en la práctica. Varias cuestiones a considerar también. De todos los líderes de la guerra, incluyendo a Roosevelt y a Hitler,
Churchill fue sin duda el más poderoso en cuanto al acceso y control de la inteligencia, posiblemente con la excepción de Stalin. Los archivos soviéticos, evidentemente, los archivos rusos, como ya sabéis, es no ahora ya, sino de casi siempre, excepto un breve periodo de Memorial, cuando funcionó Memorial, son de dificilísimo acceso y por lo tanto es difícil también llegar a esta consideración. Pero me interesa una cosa. Churchill, ya digo, tiene un interés especial desde el primer momento en llevar adelante esta política de información de una manera muy clara. Pero cambia también el concepto en la realización de estos informes, lo que veis ahí. Esto es interesante porque ¿a quién se llama para realizar estos informes que leemos periódicamente? Pues se llama gente muy diversa, gente con capacidad de análisis. Y sobre todo, por ejemplo, el principal responsable de realización de informes, inicialmente y que continúa hasta el año 44-45, es alguien que a los historiadores no sonará, que es Arnold Toynbee, ¿vale? Un historiador. Es más, hay más de un historiador aquí, y después tendré una apreciación respecto de este tema. Hay más de un historiador aquí. ¿Qué hace un historiador aquí? Es como si le metes un farmacéutico, ¿no? Parece lo mismo, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, otro que también es un gran referente en el ámbito de la historiografía y que algunos de vosotros a lo mejor habéis leído, E.H. Carr, de la Revolución Rusa, Soviética, etc., también forma parte de realización de informes de los servicios de información desde finales de los años 30. ¿Por qué? Bueno, un poco lo diré un poquitín al final. No hay solo historiadores, evidentemente, pero desde luego se busca un perfil mucho más... se toma en consideración el perfil que tiene que realizar estos informes. Churchill comenta, sí, según orden expresa de Churchill, estos resúmenes debían tener un estilo terso y fáctico. Lo que quiere decir es que, entiendo, por los que hemos visto informes de manera más o menos sistemática, es que tiene que tener una capacidad de análisis, tiene que tener una capacidad de diseccionar hechos que pueden ser o puede que no, y tiene que construir un relato de ellos. No sé si os suena, a algunos nos suena bastante. Hechos dispersos, hechos volubles, hechos que pueden cambiar en cualquier momento también, es verdad, es decir, son hechos o apreciaciones, ¿no?, que pueden cambiar en cualquier momento y que se producen. Bueno, pues llaman a historiadores. Bien. Pero Churchill, además, aparte de tener un servicio secreto, servicio de información propio, eso yo he estado en el archivo de Churchill en Cambridge y, vamos, es comparable en gran parte con buena parte de lo que existe en Kew. Es decir, su secretaría particular, o no sé de dónde dependería exactamente, tiene unas redes de información que le suministran personalmente a él, supongo que a más gente, pero le suministran personalmente a él, directamente. No es que tenga toda la información de los servicios de información en él, pero sí tiene un propio servicio, parece tener un propio servicio de información exclusivamente para él. Por ejemplo, ¿qué le interesaba? Pues le interesaba el departamento ibérico. España y Portugal no es España y Portugal, para ellos es la península ibérica, ¿vale?, para entendernos. Estrategia militar, ¿cierto? Información al servicio de la estrategia militar en ese momento. Península ibérica y el norte de África, ¿no?, el concepto. La sección 9 eran las cuestiones rusas y la sección 5 encargada de otro tipo de contrainteligencia. Sin duda, Churchill es el mejor informado de los líderes de la guerra, yo creo, personalmente. Es decir, incluso hay, dentro de sus papeles, hay debates internos sobre cómo manejar la información de un lado. Se mete en campos en donde realmente es difícil manejarlo, ¿no? Bien. Bien, podríamos hablar de diferencias entre unos y otros. Sí me interesa el tema de Roosevelt, ¿no? Roosevelt, los Estados Unidos, como sabéis, entra en la guerra en el año 41, pero desde luego las deficiencias de Roosevelt de los Estados Unidos es que no tienen aún una agencia centralizada. Tienen agencias dispersas, ¿no? Un poco como le pasaba a Franco al principio, ¿no? Es decir, el ejército tal, que tenía varios servicios de inteligencia, uno dependiendo del ejército, otro de la Guardia Civil, otro dependiendo de Falange, otro dependiendo de los paramilitares, etcétera, pero no tenía una centralización de esto, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido lo que se observa es que la tensión entre los servicios es constante, ¿no? Y agencias compitiendo entre ellas. Bien. En la Segunda Guerra Mundial observamos que lo que se produce
es, cuando trabajamos en estos informes, es una globalización de los servicios. Los servicios cada vez son más nacionales de cada uno de los estados, cada vez son más interconectados, o por lo menos se aprecia esa interconexión, ¿vale? Un ejemplo muy claro es cuando vamos a trabajar a los archivos nacionales británicos en Kew Gardens. Allí hay una sala, hay dos salas grandes, una primera planta dedicada a que la gente recupere su propio pasado, ¿no? Digamos desde una perspectiva de memoria local, archivos nacionales británicos, muy grande. Es la ventaja de tener una religión que se confunde con el Estado, ¿no? Que los archivos parroquiales de las iglesias británicas pertenecen al Estado y por lo tanto las pueden consultar. Bien, pero en la otra sala, que es de la misma extensión, supongo, bueno, sí, la primera sí también, bueno, no sé, ¿qué habrá? 400 plazas, ¿no? Más o menos, o más. Allí hay de todas las nacionalidades, allí hay de todos los países, de todo el mundo. ¿Y qué vienen a ver? No solo son países de la Commonwealth, hay países de todo el mundo, ¿vale? Quiero decir que la información da un salto, sean británicos, sean alemanes o sean americanos. Desde luego, da un salto en el sentido de la globalización. Tienen que estar interconectados. La necesidad de estar interconectados, precisamente porque es un mercado, es con lo que trabajan. Trabajan con la información más fidedigna posible del otro, que puede ser tu enemigo o puede que lo sea. No sabemos aún, pero tenemos que tener esa información de manera previa. Bien, al incorporarse a la contienda de los Estados Unidos, la relación entre los servicios de inteligencia americano e inglés cobra una importancia desmesurada. Inicialmente los Estados Unidos van detrás de los británicos, porque son los que están sobre el terreno, los que ocupan la defensa de la democracia desde el ámbito de los servicios de información al caer Francia, y van detrás de ellos. Pero el punto de vista del servicio secreto británico difiere notablemente del americano en muchísimas ocasiones. El caso concreto que yo he trabajado, que es el caso de España, bueno, os puedo decir una cosa. A lo mejor me estoy extendiendo ya demasiado, pero sí, me estoy extendiendo demasiado seguro. Los americanos son los que presionan realmente para que Franco se vaya del poder. Los americanos son los que presionan realmente, pero presionan realmente a los británicos, a buena parte del servicio británico que no quiere, o se pone de perfil ante que Franco continúe o no en el poder. Los americanos son los que en un momento determinado le dicen, después de 7 meses de negociaciones por el tema del wolframio y que no suministre más wolframio a los alemanes, los americanos se plantan y le dicen, bueno, pues arréglalo como sea, pero arréglalo ya. Así, es decir, todo en eso, sobre todo entre el año 43 y 44, se aprecia de una manera muy clara eso. Porque a partir del año 44, del verano del 44, los Estados Unidos, con toda esta experiencia, retomarán cogen el mando de lo que va a ser el mundo occidental. ¿Vale? Y entonces, si deciden entrar en la construcción de eso que llamamos Comunidad Económica Europea, que no es otra cosa, o algo muy parecido a los Estados Unidos de Europa. ¿Vale? Y por lo tanto, retoman y lo crean a partir de ese momento. Comienzan a crearlo a partir de ese momento, a partir de la derrota del fascismo, lógicamente. Bien. ¿Qué pasa con los rusos? Que tengo aquí relacionado algunas cosas. Bueno, pues con los rusos es evidente que colaboran en tanto en cuanto la derrota del fascismo. Es su vínculo de unidad. Pero es necesario cooperar con ellos. Pero, curiosamente, es donde más aparece, ya digo, siempre hay que criticar las fuentes porque aparecen unas y otras, siempre aparecen vinculados a los agentes dobles del mundo occidental. Solo para los soviéticos, para los rusos. ¿Por qué será? Claro, por ejemplo, este tipo de actitud al principio, los americanos no lo daban cogido. Sin embargo, ya veis, los británicos, acordaros de lo que os dije de Samuel Hoare y Mussolini, ¿vale? Los británicos lo tienen aprendido desde el principio, ¿no? O la propia posición con Franco. Bien. Bueno, las redes soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial, por hablar muy brevemente, eran numerosas. En noviembre del 44 se hizo un recuento por los responsables, por Beria y Merkulov, y habían contabilizado un total de 1.240 agentes.
Pero no estaban solo en Cambridge, no eran solo los 5 de Cambridge, sino que también estaban en Estados Unidos. La caza de brujas tiene un inicio, para entendernos, también estaba en Alemania, y esta relación continúa. Bien, voy a citaros de manera muy rapidísima el tema de España, porque creo que el tema de España es un objetivo, aparte de ser un objetivo estratégico de primer orden, creo que tiene una trascendencia desde una perspectiva. No os voy a, si queremos hablamos después de cómo llegan a los servicios, cómo llega desde durante la Guerra Civil, cómo se conforman, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la Guerra de España, y le llamo Guerra de España, a conciencia, porque tiene una perspectiva internacional, ¿vale? El tema del concepto de Guerra Civil es un concepto muy endógeno para entendernos, de Guerra de España, que fue una guerra civil, lógicamente, pero de Guerra de España, porque yo creo que es la primera vez entre los años 36 y 39, acordaros dónde está Gran Bretaña en el 36, dónde está Alemania en el 36, dónde están otros países en el 36. En España estamos en guerra y la continuamos, ese clima bélico, hasta el año 45, incluso se puede ir más allá, hasta la guerrilla, hasta la derrota de la guerrilla. Pero el tema de la Guerra de España, se habla mucho del tema de la lentitud de la finalización de la guerra por parte de Franco. Y es verdad que hay un componente, como ya sabemos, la historia, el pasado no son solo dos cosas, sino que es complejo, hay muchos factores. Se habla mucho de la cuestión de aplicación de política represiva, limpieza lo máximo posible, se habla también de reafirmación del poder por parte de reafirmación del poder por parte de Franco, etc. Pero yo dándole vueltas a esto, es la primera vez en que, y si vemos la lentitud de Franco, precisamente en un experimento como muchos, que fue un campo de pruebas, ya sabéis, de la guerra de comunismo-fascismo, pero y si vemos eso como un ejemplo de la utilización de la propaganda como elemento fundamental para ganar guerras, es lógico que desde el ámbito de la concienciación, no solo la propaganda de los periódicos, estoy hablando de la creación y desarrollo de servicios de información. En el año 36 la inteligencia española era una inteligencia bastante deficitaria, que se acelera especialmente durante los meses del Frente Popular, por parte del Estado republicano, aunque ya tenía un inicio inicialmente. Pero es que entre el año 36 y 39, especialmente en el sector sublevado, la información es algo absolutamente prioritario. Hay algo que en el libro que comentaba antes que hicimos de Viciados, ¿no?, que hicimos respecto de la construcción de los servicios de espionaje de la información en la España franquista, en la España de la Guerra Civil, en la Galicia de la Guerra Civil, encontramos algo que muchas veces se nos olvida. En el año 38, a mitad del año 38, principios del año 38, Franco lanza, bueno, el Estado franquista, el Estado sublevado, lanza una, ¿cómo se dice? Se diría hoy en día, unas oposiciones masivas de agentes de vigilancia e información, 1000 y pico plazas, por toda España, que los forma, los educa, etc. Desde el año 37, finales 37 y principios 38. La interrelación con los servicios nazis, que siempre se ha dicho que la llegada de Hitler, que la Gestapo ayudó mucho a cómo se lleva adelante la información en España, etcétera, por parte del bando sublevado. Yo tengo mis dudas de en qué medida influyeron los alemanes en España, en los españoles, como los españoles en los alemanes. De verdad que tengo mis dudas. La creación de los ficheros famosos a partir de noviembre de 1938, sistemáticos, es cierto que eso es algo que procede de la Alemania nazi, pero les faltaba esa sistematización. Pero precisamente lo que pretendemos desarrollar es una idea distinta, ¿no? El sentido de que esta información es global, de que a todos les interesa ser lo más profesionales posible en este aspecto. A todos les interesa estar interrelacionados porque también tienen información de ellos, porque nunca se sabe, ¿vale? Y por lo tanto, a mí, y si pensamos en la Guerra de España, esa lentitud como un elemento de vamos a ir creando elementos de información, eso de la delación anónima, uy,
La delación anónima es uno de los elementos claves para la dictadura de Primo de Rivera. Decir que cualquiera puede denunciar sin decir su nombre, ¿vale? Y por lo tanto la dictadura de Primo de Rivera lo hace, lo utiliza. Pero es que cuando llega la guerra civil lo convierte en masivo. Durante los años de la dictadura de Primo de Rivera era esporádico, pero durante los años de la guerra civil se convierte en masivo. Son hechos, son actitudes, son valores. Ya digo, una oposición masiva de 1000 y pico, y seguro que el año siguiente habría otras. Oposiciones dedicadas exclusivamente a información. Creo que decía hoy Ángel Viñas que Franco puede ser lo que queráis, pero tonto no era. Y no, porque duró 40 años. Y no solo Franco, sino el régimen, porque no tenemos que, evidentemente, no es logro únicamente de Franco, etc. Bien, otra innovación, por ejemplo, la quinta columna. La quinta columna se aprende en España, de lo que se hace en España. ¿Y qué es la quinta columna? Servicios de información y de traspaso de redes de evasión. Pero no son sabotajes, son desarrollo de servicios de información. Es la primera vez que existe una tal cantidad de gente de carácter civil, gente común, ¿vale?, que pertenece a ese Estado, que se aprende, evidentemente, también de lo que quiere desarrollar los nazis, que pertenece a ese Estado y que quiere colaborar con él, con las delaciones anónimas, con lo que sea. ¿Me explico? Quiero decir, ¿y por qué no lo vemos desde la perspectiva de los servicios de información? A lo mejor vemos que la guerra de España también fue un campo de pruebas importante para el desarrollo de los servicios de información y a lo mejor decisivo para ganar la guerra de esa manera absoluta, que era lo que quería, lógicamente. Bien. Bueno, no voy a leer tanto porque si no ya... En España, en la península ibérica, vuelvo a insistir, porque se considera España y Portugal como un todo, realmente dentro de esta perspectiva, redes británicas y redes alemanas, o redes españolas, o redes francesas, o redes italianas, realmente estaban en pugna. Tengo mis dudas. Evidentemente obedecen al Estado, pero ellos todos van a buscar al mismo mercado. Acordaros, no son solo las embajadas y los consulados, es que acordaros de esto que se ha contado muy de manera literaria, de que todos iban a los mismos cafés. Claro, porque es que tienen que localizar la información de una manera o de otra, ¿vale? Esto es lo que sabemos y lo que no nos queda, ¿no? Porque estos son hábitos. Una de las cosas que también dijo Javier ayer es que esta temática que estamos abordando, en general, por propia definición, por propia definición, es opaca. Es decir, no vamos a ver más que una puntita. Lo que nos queda es una puntita de lo que hay, ¿vale? Y desde luego no todo queda registrado, ni mucho menos, lógicamente. Bien, las redes nazis, ya os había comentado, que ya habían sido instaladas con anterioridad, ya tenían toda una experiencia previa. Las redes británicas comienzan a desarrollarse en España. Franco también realiza una política ambigua, en el sentido de que deja desarrollar a las redes en Gran Bretaña. Es perfectamente consciente de que deja desarrollar a las redes en Gran Bretaña, perfectamente. Hasta 2 veces, durante los años, hasta 2 veces, desde el año 40 hasta el año 43, sí. 2 veces, servicios secretos españoles entran en la embajada británica y se llevan la valija diplomática. Y no hay ni una protesta de Gran Bretaña, ¿vale? Por lo tanto, todo el mundo conoce de todo el mundo, ¿eh? Y el juego diplomático es que Franco deja hacer y pone una línea roja a Samuel Hoare desde el principio, que no trabaje para echarlo del poder, que no trabaje en contra de su régimen. Eso no está escrito en ningún lado, pero sí aparece una contestación cuando los británicos intentan echarlo de España, con la presión americana. Y cuando se planifica invasión por la zona de Portugal y por la parte de Galicia, se planifica invasión para el 8 de octubre de 1943. Eso que al principio, cuando lo empezaba a decir, empezaba a comentar, solo tenía las fuentes británicas, bueno, ahora me han aparecido las fuentes españolas. Y evidentemente sí, hay planificación de defensa. Hay planificación de defensa rotunda en esos meses, porque va a haber, o hay rumores muy intensos de que los aliados pueden invadir
tanto por Portugal, combinado por Portugal como por las costas gallegas. Bien. Pero que esto no acaba aquí. Esto de que las redes... Esto no acaba aquí. Los servicios de información también trabajan en la cuestión de redes de evasión, lógicamente. Es decir, buena parte de la península ibérica, la península ibérica, España, la España franquista, la España fascista, se puso de perfil también para dejar salir a paracaidistas que quedaban en territorio enemigo, a judíos que salían por redes de evasión. Que, por cierto, ¿quién organizaba las redes de evasión? Había gente, evidentemente, estábamos Gilgar, servicios de tal, etcétera, etcétera, pero el mando máximo era una mujer, la mujer de Samuel Hoare, Lady Moth. Era la que se encargaba de suministro, de llevarle las cimas a un lado, etcétera, otro, y la que estaba por arriba dentro del embajador. Eso el embajador no lo podía llevar, ¿vale? Pero las mujeres sí tienen una parte activa, ya digo, vuelvo a insistir en estos servicios de información. Pero es que estas redes de evasión, a partir del año 40 y finales del año 43, se convierten en lo que las mismas rutas, las mismas paradas, los mismos contactos y las mismas redes clandestinas, porque todo es clandestino, se convierte para sacar nazis de España. Las llamadas rutas de ratas. Las mismas, con las mismas paradas, etcétera, etcétera. Las mismas, exactamente. Puede haber alguna variación, pero etcétera. ¿Por qué? Porque todo es decir, el Estado franquista tenía una opinión contraria a los aliados en un momento y después la tiene contra los nazis, ¿vale? Contra los alemanes al final de todo, ya desde el año 44. Pero permite Franco, el régimen de Franco, juega esa posición ambigua de jugar a un lado y a otro, como jugó con el Wolframio, etcétera, etcétera. Bien, bueno, voy a ir acabando. Final. La continuidad de los servicios. Los servicios, ya digo, a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, si en la Primera Guerra Mundial no se desmovilizaban, desde luego, a partir de ahora, todos aprenden de todos. El mundo occidental tiene que adaptarse a esa nueva perspectiva bipolar. La relación con los rusos, evidentemente, ya desaparece y, por lo tanto, lo que era antes un conglomerado de estados que podían luchar entre sí, ahora se convierte en un mundo bipolar. Un mundo bipolar en el cual el mundo occidental está de un lado y el otro. La lucha contra el comunismo, por cierto, continúa desde el mundo occidental. Eso no se ha perdido. Hay un breve paréntesis, que es entre el año 41 y el año 45, no, pues, 46, si queremos ir un poco más allá, 45, en el cual la Unión Soviética favorece, ¿no?, que el fascismo se vaya, etcétera, etcétera. Pero la lucha contra el comunismo es una línea mucho más larga, que modula y crea valores y crea conductas, quiero decir con esto, porque es una línea constante, con excepciones, ¿no?, con parámetros. Bien, los americanos crean organismos de inteligencia, la CIA. Bien, aquí es importante también, porque los Estados Unidos a partir de este momento aprende de todo esto, toman el mando de ese mundo occidental y aparece una nueva inteligencia, unos nuevos servicios de información que tienen como característica que no están vinculados al Estado, sino que están aparte del Estado, que tienen que funcionar de manera ajena, pero por lo menos de manera autónoma respecto del Estado. Acordaros, solo por poner un caso, acordaros de lo que pasó con las luchas, y que a lo mejor veremos dentro de poco otra vez, entre Trump y el jefe del FBI, o los jefes del FBI responsables, ¿no?, que podían, eso en la perspectiva española es impensable, pero en la perspectiva estadounidense ese sistema de equilibrios también es en los servicios de información. Genera entidades autónomas, porque la información es un mercado propio, que tiene que funcionar independientemente del Estado. Se crean más cosas, se crea un organismo occidental que se llaman, nunca me acuerdo el nombre, como los 6 ojos, creo que son los 6 ojos, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, no me acuerdo, Estados Unidos, no me acuerdo qué más. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el mercado, vuelvo a insistir, es global. Bien, tengo que reparar, si queréis hablamos más allá, pero también es verdad que a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se nos cuenta, la información es tan importante que no puede ser, para entendernos, digerida.
y se nos cuenta es importante porque es prioritaria y es básica para entender, ya digo, las políticas de control social. Estoy hablando, aún no ha llegado Internet, imaginaros. Estoy hablando del año 45, 46, 47. Y entonces comienza a aparecer toda una publicística, precisamente para erradicar totalmente el antifascismo, toda una literatura, toda una serie de películas, de obras, etcétera, que van conformando valores culturales antifascistas, es cierto, de lucha. El enemigo es el fascismo, el enemigo es el nazismo, pero también se deja de lado otro tipo de explicaciones, ¿vale? Todos estos actores, las películas, etcétera, que vemos, los libros, etcétera, etcétera, ya son transnacionales, porque el mundo ya ha cambiado, ¿vale? De manera total. Bien, los procesos de desnazificación, por ejemplo. Cuando se producen los procesos de desnazificación, es un avance científico en el mundo de la información, enorme. Esa gran maquinaria de información que tuvieron durante los años 30 los alemanes, se pone a disposición del mundo occidental. Se coge y se pone a disposición del mundo occidental. Decía ayer Javier que buena parte de los registros alemanes de la Primera Guerra Mundial se lo llevaron los estadounidenses. Bueno, y seguro que los de la Segunda también. Quiero decir, y los procesos de desnazificación también, evidentemente, que además, por cierto, los procesos de desnazificación no empiezan en el año 45, ya empiezan en el año 43. Es un proceso de aprendizaje que les permite desarrollar ya unos servicios, una información distinta, ¿no? Para entendernos. La archivística, etc. Bien. Conclusiones. Ya sé que voy a terminar más rápido. Los métodos de los servicios de inteligencia son radicalmente distintos de la finalización de la Segunda Guerra Mundial al inicio en los años 30. Los métodos de los servicios de inteligencia ya pretenden adivinar el futuro, no esperar a que venga a ponerse de frente a él, sino adivinar, prevenir posibles acciones y estrategias. Cambio también de lo que significa servicios de información estatales. El mercado de la información ya es totalmente global, porque hay un mundo bipolar, ¿vale? Hay que tener en cuenta también esto. Y es evidente que esa transnacionalidad tiene que ver con estos años. Creo que el relato establecido en las películas, en la literatura, el relato con lo que nos hemos educado desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ha sido muy asumido porque era clave. Porque era clave para frenar algo que era el fascismo. Y frenar, evidentemente, el desarrollo de algo que se les había salido, evidentemente, de madre en un determinado momento. Ese relato que nos contaban era un relato, era un mundo que nos daba mucha tranquilidad, porque el enemigo estaba localizado. Estaba totalmente localizado. Evidentemente había más, pero estaba localizado. Era un mundo maniqueo, en el cual los buenos habían ganado a los malos, en el cual todos lo digerimos, porque es muy cómodo y, por lo tanto, es muy fácil de digerir. Es un relato muy fácil, pero el pasado es evidente que siempre es más complejo. Nada nuevo, como la vida. Nada más, muchas gracias. Nada, si queréis, ¿no? Bueno, buenas tardes de nuevo. Nada, fantástica la... Perdonad, me extendí mucho. Perdonad. Nada, estaba dentro de lo previsto. Tenemos ya preguntas. Muchas gracias por su conferencia. Como gallego, sabrá, ¿había antenas de interceptación de comunicaciones alemanas en Galicia? Había antenas alemanas en Galicia. ¿Y era de interceptación de comunicaciones? No, había antenas que suministraban información a los alemanes en Galicia. Y radios incluso. ¿Cómo? Y radios. Había 7 autocares dispuestos en una cantera cerca de Coruña, que todo el mundo decía de que era eso, y era una radio que emitía para Alemania entre las 2 de la mañana y las 6, 7 de la mañana. Transmitía información directamente para, suponemos que para Berlín o para algún sitio tal, pero se transmitía directamente para Alemania a través de algún cauce. No lo sabía. Y antenas, perdón. ¿Va a decir que los autobuses eran como los que usaba Franco
cuando la guerra civil tenía unos autobuses alemanes de captación de... Los autobuses, no sé de qué marca, creo que eran alemanes incluso también, ¿eh? Pero esos alemanes tenían emisoras de radio dentro. Y esas emisoras de radio estaban allí, pero día tras día durante 4 o 5 años. Había antenas... los servicios alemanes, evidentemente, desarrollaron notablemente su capacidad científica respecto del ámbito militar y también del ámbito de la comunicación. Crearon lo que ahora conocemos como GPS, un GPS muy rudimentario. Lo tenían instalado con la instalación de antenas grandes, ¿vale?, que suministraban información tanto a los barcos como con largo recorrido, que suministraban información tanto a los barcos, posición, eran como balizas, ¿no? ¿Sí es lo que se llama radioayuda? ¿Existía? No, son antenas Sonen. ¿Eh? Se llaman Sonen, antenas Sonen. Sí, pero que emite una señal, una Posiblemente. frecuencia, y en el avión o en el barco tiene que sintonizar con un dial Exactamente. la frecuencia. Sí. Bueno, y esa había solo 2 en España. Una en Dos Hermanas, en Sevilla, para el Mediterráneo, y otra en Cospeito, en Lugo, en un pueblo de Lugo, ¿vale?, en el monte, perdido, que evidentemente para el tráfico atlántico. El tráfico aéreo naval, no solo naval, también aéreo por el Atlántico. La segunda y última pregunta por mi parte. Cómo no. Es, Encantado. ¿era un sistema independiente de inteligencia de la Armada inglesa, lo que conocemos como Royal Navy, lo del hombre que no existió? Yo es que he estado por ahí hablando con la gente en el Portil, en Punta Umbría. Sí. El hombre que nunca existió, carne picada. Sí. Y era el sistema de inteligencia de la Armada, no era lo que usted ha hablado del M5, el M6. A ver, están interrelacionados, ¿eh? No es que sea solo únicamente de la Armada, ¿eh? La operación carne picada... A ver, mira, si yo me pusiera a poner en papel cuántos nombres de proyectos y de planificaciones hay, o Marta, nos ponemos a poner en papel cuántos nombres de proyectos hay, nombres, porque aparezca en papel plan no sé qué, plan no sé cuánto, no sé, a lo mejor te diría 200, 300, ¿vale? No hay solo 4. A lo mejor hay más. No, lo que quiero decir con esto, perdona, lo que quiero decir con esto es que es papel, son proyectos, eso es la información. Trabajar en eso para después, en un momento determinado, puede que salga, puede que no. Pero todos los proyectos no se llevaron a cabo, ni mucho menos. El de carne picada sí, con el tema de Enigma y todas estas cosas, ¿no? El descifre y tal. ¿Usted considera que el carne picada es como se dice que evitó que o sea, cambió la percepción de los alemanes que querían que el desembarco iba a ser en Sicilia, ¿cómo era el asunto? Era Sí. en Grecia y Sí. Sicilia. Sí, Y es donde Sicilia. fue, por parte de- Sí, esa sí sería fácil. Sí, pero... ¿Cree que influyó en la operación? Sí, a ver, todo influye. Es que yo creo que por eso, a ver, cuando hablo de la cercanía entre el método del historiador y el método de los que redactan los servicios de información, lo digo por algo. Nosotros trabajamos muchas veces con hipótesis, de manera constante. Los servicios de información y los agentes que redactan estos también trabajan con hipótesis. Hay una enorme cantidad de información. Los historiadores los leemos una enorme cantidad de información, enorme, y filtramos después un relato más, digamos, más concreto, que nos permita hilvanar y tener un cauce por donde pueda ir toda esta información. Eso es lo que hacen los suministradores de información realmente. Realmente eso es lo que hacen, ¿no? Hay más planes que esos. Hay rumores de manera constante. Mira, hay rumores de las embajadas, hay rumores de cualquier persona que le pagas o que puedes pagar para dar información. Hay información, ¿le llaman rumores o le llamo información? Me da igual. Hay informaciones de los servicios militares. Hay un mundo, una globalización, una extensión enorme de información para entendernos, ¿no? Y todas influyen de una u otra manera porque están ahí. Pero que todo se lleve a cabo, no, ni mucho menos. La carne picada sí, funcionó. Pero, por ejemplo,
el tema este, por ejemplo, de la invasión del año 43 por parte de los aliados, al final se dejó. Al final se dejó. No tenemos la clave de por qué se dejó, pero desde luego yo creo que hay algo de comunicación entre el régimen franquista y los aliados, a través del gobierno británico. Algo tiene que haber, porque se vendieron todas las redes británicas que estaban funcionando para esa invasión, se vendieron directamente, yo creo que se vendieron, es mi hipótesis, y desde luego desapareció esa presión con Franco. De hecho, pocos meses después, Churchill da un discurso en mayo de 1944, en el cual dice que, bueno, a Franco, antes de acabar la guerra, en 1944, el cual cambia radicalmente la opinión respecto de Franco. Bueno, no creo que cambiara de opinión, lo que pasa es que en ese momento le interesaba mantener una opinión distinta a la que había tenido durante 2 o 3 años. ¿Me explico? Y esto pasa con casi todo. Información hay enorme, o sea, hay muchos, por ejemplo, muchos periodistas que cuando ven un papel que pone plan no sé qué, ya parece que, pues no, o sea, no sé, no me atrevería a cuantificar, porque ya digo, nunca tendremos toda la información sobre ello. No, cuando repasamos yo, por ejemplo, que repaso los archivos nacionales británicos, me he ido muchos años allí, de manera más o menos sistemática, y hay algunos planes que me aparecen muchas veces. Y hay otros que he tardado años en encontrarlos. ¿Por qué? Porque no me aparece con el nombre que yo voy buscando, sino que me aparece como una acción que tienes que conocer, digamos, una globalidad de acciones, ¿vale?, para saber que esto es lo mismo que esto. Si es por el nombre, no lo encuentras, porque vuelve a existir la archivística, la manera de como tal, te dejan ver lo que te dejan ver. Pero hay muchos que aparecen repetidos de manera constante, además sistemática. No sé, hay varios por ahí y tal, que aparecen de manera sistemática. ¿Por qué se sacan a la luz esos y por qué no otros? Yo tengo mi hipótesis. También. Que es que yo creo que los que se sacan es puede ser por 2 razones. Una, porque ya están amortizados, es decir, no va a ir a ningún lado eso más, o porque interesa que se sepa. Pero la inmensa mayoría de la información no sale. La auténticamente relevante, por ejemplo, lo que os digo de por qué realmente, yo sé los hechos, sé que hay una presión, sé que hay una defensa de la invasión del año 43, ¿no? Sé que hay una defensa por una sistemática, una estructura para defender, montan toda una planificación para defender, etcétera, etcétera. Los británicos nombran esa planificación de invasión no como planificación de España, no como planificación de la invasión de España, sino como planificación de defensa de Portugal a un tenido invasión de España. Fijaros, ¿vale? Pero claro, hay que tener un conocimiento un poquito amplio de cómo funciona todo en ese contexto. Pero no sé realmente qué es el hecho, intuyo, por el antes y el después, intuyo que tiene que haber una conversación. Y tiene que haber varias conversaciones, por lo que pasa después. Porque a partir de un momento, ya os digo, se desconectan todas las redes, se cambia la política oficial, se va cambiando paulatinamente la política oficial respecto de Franco, toda una serie de cuestiones, ¿no? Pero hay información que no va a salir, por propia definición. La ley de secretos oficiales además lleva... Ah, por cierto, una cosa. La ley de secretos oficiales, como sabéis, está desde finales de... es aprobada, bueno, está vigente desde finales del 19 en Gran Bretaña, ¿vale? Secretos de Estado que no pueden abrir, etc. Pero no atañe únicamente a las personas que lo hacen. Esto es importante. Es decir, yo para entenderlo, soy espía y no me atañe a mí solo. Lo que yo haga, yo no lo puedo desvelar, ¿no? Toda la política, todo lo que haga, ¿no? Afecta a mi familia también. Entonces, cuando veis agentes que nos aparecen por ahí, que, bueno, están reiteradamente dichos, ¿no?, por ahí, ¿no?, en el cual la mujer siempre juega un papel importante y tal, no sé qué, no sé.
Ya digo, este tema es apasionante. Para un historiador es, para todo el mundo, yo creo, en general, es un tema muy, muy jugoso y siempre lleva más preguntas que respuestas, a preguntas constantes. Porque ya digo, por propia definición, esta temática nunca vamos a tener, por propia seguridad del propio Estado también, quiero decir, el Estado considera que hay determinados papeles que no pueden salir. Y se defiende como puede, ¿no? Mira, hay papeles... Mira, los papeles, por ejemplo, los papeles de lo que te comento en National Archives, de la vigilancia y de los años de la vigilancia del monarca, de Eduardo no sé qué, esos no están, por ejemplo, y han pasado más de 80 años, y muchos otros. Es decir, hay determinados... esos no están, por ejemplo, que los busques no aparecen por ningún lado. El Estado británico defiende a la base del Estado británico, que es la corona. Y bueno, es así. Quiero decir, sé que la ley dice una cosa, pero después la aplicación es otra. Yo creo en el fondo también que, ya os decía, ¿no?, el paisaje de National Archives, ¿no?, es decir, centenares de personas allí trabajando sobre los papeles, ¿no?, británicos y tal, de este tema y tal, no sé qué. Yo creo que una de las claves también es que se dieron cuenta desde el primer momento que el exceso de información no ayuda, sino todo lo contrario. Y creo que lo estamos viendo especialmente desde los años 90, ¿no? La llegada de Internet y de las redes, etcétera, nos cambia, ¿no? Es decir, la información no se depura porque no da tiempo, porque no se reflexiona. Y por eso aparecen también en esos archivos, aunque sean de esos años, varios sobre el mismo plan, que te dicen lo mismo pero de distinta manera, ¿no?, para entenderlos. Y bueno, exceso de información no ayuda. Descubrieron, entre otras cosas, que hay gente que tiene las claves, y hay gente que no las tiene. Y si no tienes las claves, no lees. Y bueno, vuelvo a insistir, eso es también es verdad que eso es también es defensa del propio Estado. El Estado considera que se defiende así. Quiero decir, no, es una manera de actuar, ¿no? No estoy... Para el historiador, evidentemente, nosotros querríamos todos los papeles, pero hay cosas que no puede ser. Sí. Bueno, por la línea de lo que dice ella, gracias. En la línea de lo que decía la compañera, hombre, yo entiendo que si hay que desclasificar los papeles de la República Ateniense en el siglo V, pues no importa. Pero claro, estamos hablando de que actualmente esto es una sociedad existente, con un Estado, con un relato, es lo normal, a ver, lo esperable, y por sentido común. Pero mi pregunta no iba por ahí. Mi pregunta realmente, lo que me llamó realmente la atención es cómo recluto a un historiador por su capacidad de análisis, coger datos inconexos, existentes, actuales, e intento construir una especie de cábala para poder anticipar o prevenir. Eso, no sé si podemos desarrollar algo al respecto, me ha encantado. O sea. A ver, yo muchas veces cuando tengo que... Hay una práctica que todos los que aquí más o menos tenemos una edad ya, y todos los que trabajamos en el ámbito de las letras hacíamos de manera sistemática, que se llaman comentarios de texto. Bueno, pues eso es una herramienta que la juventud ahora mismo está perdida. ¿Y qué es un comentario de texto? Sino leer entre líneas, coger datos y ponerte en el lugar del otro, intercambiar, lo que hablábamos antes, la distancia que te pone y que reflexiona sobre lo que dices, sobre lo que dice esa persona. Eso se ha perdido. Bueno, pues eso es la capacidad de un historiador. Muchas veces cuando hablo con comentarios de texto, yo a veces le pongo en la pizarra y digo, mira, leéis, os salen estos datos, estos, estas ideas, esta frase, este adjetivo, este no sé qué. Te hablo de un comentario de texto pequeño, ¿no? Un comentario de texto. Y luego, en vuestra cabeza, lo jerarquizáis y le dais una estructura, un inicio y un final. Eso es lo que hace un informador.
Eso es un método para informar. Construir un relato, digamos que... pero para eso necesitas abstraer, ser capaz de atender la mayor complejidad, atender la complejidad como algo natural, para entendernos. Atender a la complejidad de factores como algo natural. Eso lo tenemos los historiadores. Cotejar esa información. Siempre preguntar ¿y por qué dice esto? ¿Vale? Quiero decir, hay varios elementos que el método del historiador se parece muchísimo a lo que hacen los servicios de información. La verdad es que nosotros lo que hacemos es un relato. No voy a llegar al término este que ya sabéis, de que nosotros en vez de... Bueno, no sé si aquí se hace, ¿no? Pero por allí se hace bastante, de que nosotros en vez de ser profesores de historia somos profesores de historias, ¿no? Bueno, la diferencia es sustancial, con lo que se quiere decir de una cosa y otra, ¿no? Pero construimos relatos, claro que sí. No nos vamos a engañar, basados en un método científico, de preguntarnos muchas veces las cosas, de cotejar muchas veces las cosas. Yo cuando descubro un plan de estos, o leo una idea que me parece sugerente de mi ámbito de investigación, de todos los ámbitos de investigación que hago y que hacemos todos, con un solo hecho, digamos, para entendernos, no lo doy por válido. Y a mí me tiene que cotejar algo que me diga que esto vale, por lo menos uno más. Hay que cotejarlo con algo. Y ver, y a partir de ahí, construir eso, ¿no? Entonces, quiero decir que bueno, yo creo que sí. El método es... Bueno, esto, a ver, también es verdad que en España no estamos nada acostumbrados a analizarnos profesionalmente desde la perspectiva de nuestras capacidades. Todos lo sabemos. Por ahí fuera hay historiadores que trabajan sobre todo, especialmente en, ¿cómo se llama? Servicios, en recursos humanos, por ejemplo. No porque sean más proclives a la solidaridad, para entendernos, no tiene nada que ver con eso, sino porque manejan factores más complejos y que pueden variar a lo largo del tiempo. Hay muchísimos trabajando en recursos humanos por ahí fuera, sobre todo en los países escandinavos, ¿vale? Quiero decir, profesionalmente hay conceptos distintos. Aquí tenemos una profesión muy canalizada, ¿no? Y prácticamente sin capacidad de moverte, ¿no? Esto, ya no estamos hablando solo de los funcionarios, ¿no? Que te hace el funcionario ya de por vida. Bueno, pues ahí fuera hay funcionarios que se van y vuelven, y entran y salen y no sé qué. ¿Y por qué? Pues porque se ven capacidades de otra manera, ¿no? Se analizan las capacidades de las personas de otra manera, ¿no? Entonces también en este país, en este Estado en general, creo que esa visión también nos obstaculiza, ¿no? En el análisis de esto, ¿no? Yo creo que fuera eso se ve de otra manera, ¿no? Pero bueno, Muchas gracias. nada, encantado. Sí, Marta. Estaba esperando para que todo el mundo hablara, solo agradecerte, Emilio, sobre todo porque me has abierto un poco la mente crítica para muchas de mis investigaciones. A título de curiosidad, el tema de los planes de ocupación por parte del norte, o sea, por parte de Galicia, ¿sabes algo sobre la información operacional británica recogida, es decir, información física, geográfica, de los datos físicos de las playas, los datos físicos de carreteras, esos grandes volúmenes de inteligencia operacional? Mi pregunta es, ¿sabes si están tan sobreestimados como es lo que sucede sobre Canarias? ¿O son datos, por ejemplo, mucho más fieles a la realidad? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En el caso de Canarias se sobreestiman las estructuras defensivas que hay en las costas de Canarias. Eso hace que los planes de ocupación en el caso de Canarias se prolonguen, entre otras muchas cosas, por otros factores, por ese miedo a una sobreestimación de las estructuras defensivas en Canarias a nivel español, ¿no? Pero no entiendo, ¿la sobreestimación por parte de quién? La sobrevaloración por parte de los servicios de inteligencia británicos, en este caso, sobre, por ejemplo, datos físicos de defensas costeras. No se sabe si son sobrevalorados, si son más fidedignos a la realidad. Porque eso garantiza también la respuesta española de la defensa, ¿no? Ya te dije antes, yo no me atrevo a hablar de Canarias contigo delante, pero
A ver, yo creo que no es que se sobrevalore, es que Canarias deja de ser relevante desde el ámbito de reconquista, para entendernos, de lo que significa Europa y la península ibérica, desde la toma del norte de África. Sí. Claro. Sí. No, pero Entonces, estoy hablando desde 1941. sí. Ahí, en los propios volúmenes de información que hay sobre Canarias, pero bueno, que lo de Canarias no es mi pregunta. Mi pregunta es si has podido consultar cómo se describía físicamente al norte, cómo se describían las playas, cómo se describían... Sí. ¿Te parece que está adecuado a lo que podría ser la realidad de ese momento o consideras que es en muchas ocasiones sobreestimado, sobrevalorado, exagerado lo que se dice de ahí? No, porque, a ver, en el caso concreto de esta invasión, no hay, lo que hablamos de los comentarios de texto, no hay un hecho solo. Es que hay un documento aquí, hay otro aquí, hay otro aquí, hay otro aquí, hay otro aquí y otro aquí. Fuentes británicas, fuentes españolas, fuentes británicas de todo tipo, fuentes españolas también de todo tipo, Archivo General Militar de Álmeda, Tribunal Militar de Ferrol, fuentes británicas, por cierto, esto de la planificación de esta red, yo empiezo a trabajar servicios de investigación porque encuentro la red británica encontramos, no solo yo, encontramos la red británica en esta de la invasión y decimos, y esta red rarísima cae con todo el equipo, o sea, no, las redes cuando se desmantelan van cayendo progresivamente, ¿no? Las caídas son progresivas, primero uno, luego otro, tal. Aquí cae con todo el equipo y con toda la documentación, enorme, tal. Y decimos, con Javier Rodríguez en la Universidad de León, en un proyecto que teníamos en común, decimos, vamos a Londres a ver si lo encontramos. No lo encontramos. Y dije, ojo, no encontramos. 10 años después lo encuentro, pero sabiendo ya, después de haber ido 6, 7 años a Londres, a esos archivos, cómo funciona, cómo esconden, cómo se oculta, cómo, vamos a llamarlo así, cómo se distribuye, cómo se archiva la información. La información básica de la propia información. ¿Vale? Entonces, no creo para nada. Es decir, es más, en Ávila encontré, la última vez que encontré, fuentes portuguesas. Conversaciones, que eso se ha dicho siempre mucho, el Pazo Meirás de Samoljor, en visita urgente, etcétera, etcétera. Bueno, lo que le va a decir allí es que me voy y que no vuelvo porque vamos a invadir. Los propios papeles de Samoljor, es decir, el archivo de Hor, el archivo personal de Hor, que está en Cambridge, que tiene los apuntes, aparecen los apuntes de esa reunión, puestos por él y por el secretario que tenía. Quiero decir, muchísimas cosas. No queda por escrito algo que diga las Naciones Unidas van a invadir por aquí. Eso no lo hay. Pero, sin embargo, hay 7, 8 hechos que corroboran esa tesis. No sé si me explico. Entonces, en sitios distintos y no con el mismo nombre. No, ya te digo, si vamos a ver Operación Félix, seguro que vamos a ver muchísimos. Porque Operación Félix fue una operación fracasada desde el año 42. Y posiblemente a los servicios que tenían esos informes, los británicos, los españoles y otros, les interesaba decir, fijaros, los alemanes querían invadir Gibraltar. Y nos quería invadir a nosotros, por ejemplo, España, ¿no? Los servicios españoles, ¿no? Entonces les interesaba sacar esa información. En toda decisión hay un objetivo, sea la que sea. Generalmente la gente toma decisiones, somos seres humanos, que lo tomamos con un objetivo y con un interés, mayor, menor. Pero cuando se decide por algo. No es, voy a tirar los papeles al aire, estos los saco, estos no. Entonces, en ese análisis interno de cómo funciona la propia información, creo que es mucho más interesante, sobre todo para el mundo de hoy en día. Pero yo creo que incluso ya se nos ha adelantado y va demasiado deprisa ya. Porque ya prácticamente casi nos queda reflexión sobre esto, ¿no? Bueno, si veis aquí, la media de edad no es de 20 años. Es verdad que somos bastante aburridos y que a lo mejor no somos capaces de comunicar con ellos, con la juventud, pero a veces
pero creo que también esta sociedad ya ha cambiado. Y para muchas cosas, ¿no? Y por lo tanto, pues eso es lo que tenemos que empezar a leer a partir de ahora. Y no podemos leerlo con parámetros nacionales y con parámetros de políticas de información de estados, porque eso no era ni lo de ahora ni lo de a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial acabó hace, ¿cuánto? 80 años. Un siglo, casi. Y seguimos en las películas de Orson Welles. Ya no tanto, pero sí que hasta hace 10 años seguíamos en las películas de Orson Welles. Pero es evidente que también grandes crisis nos llevan a preguntarnos muchas más cosas, claro. Sí, aquí una pregunta. Perdona que lo de la media edad no lo decía por ti. Claro. La rompe por poco. Sí, sí. Cuenta. Cuenta. Antes dijo, nada, rápido, antes dijo que tenía usted sus reservas sobre los agentes dobles. Sí. Así rápido. ¿Quieres que desarrolle ese tema? Rápido, así y tal. Dice, después lo desarrollaré. Vamos a ver. No, puedes decir eso. Bueno, incisivo, buena madera. Vamos allá. Agentes dobles. ¿Quién no lo era? Partiendo de un enfoque en el cual todo el mundo tiene que estar inconectado, tiene que buscar la información en el lado contrario, para entendernos, y la que sea más, la mejor posible, para entendernos. ¿Quién no era un agente doble? ¿Tú cómo le puedes dar información a alguien si no confías en él? A lo mejor lo utilizas, cierto, pero algo tienes que confiar. Ya vuelvo a insistir, lo que hablaba antes del topo este que rompió la resistencia anarquista en Coruña, algo tiene que haber, que no lo sabemos, evidentemente eso es interno de la Guardia Civil, pero algo tiene que haber para que entre en esa red. Entonces, mi pregunta es, yo digo esta frase que a lo mejor queda bonita y ya se convierte ya, los agentes dobles a lo mejor no eran la excepción y eran la regla. Olvidaros del mundo bipolar en el cual hay dos mundos y por tanto hay dos servicios de información, a grosso modo. Dos grandes intenciones para entendernos. Ahí sí se puede construir un mundo maniqueo de buenos y malos, en el cual hay agentes dobles y triples y cuádruples. Por ejemplo, bueno, no voy a meter en cuestiones de actualidad porque a lo mejor no tengo todos los datos, pero quiero decir, mi idea, mi enfoque a la hora de abordar esto, que puedo estar equivocado, quiero decir, es un enfoque, ya digo, construimos sobre realidades cambiantes y construimos relatos sobre que nos permiten, ante nuestras preguntas, nos permiten responder esas preguntas. No en la totalidad, porque es imposible, pero a lo mejor me aparece un dato o dos dentro de un año o mañana y me hace cambiar toda esa opinión. Generalmente pasa así, Yo tengo dicho muchas veces, en la realización de mi tesis doctoral, 5 años de trabajo, y al tercer año de trabajo, cuarto año de trabajo, llevaba una interpretación y de repente hay algo que me permite cambiar una notita en el periódico, de cuatro letras. No voy a ir al caso de esto, que no es el motivo de esto, ¿no? Pero de 4 líneas en un periódico local que me cambió toda la perspectiva respecto de cómo funcionaba la política en la Segunda República, o buena parte de ella. Quiero decir, es una realidad cambiante, pero nos permite, también es verdad que estos relatos nos permiten, ¿cómo diría yo? Ante preguntas constantes sin respuesta, estás más inquieto que si tienes una respuesta y la vas intentando solventar como solución. No sé si lo explico. Tu pregunta, agentes dobles, mi respuesta. ¿Y si eran la norma y no la excepción? Hay otra pregunta al fondo. Sí, yo a modo para situarme en dónde estamos, ¿qué es lo que queda de toda esa historia que nos ha contado en este mundo de hoy de ciberespacio, las redes y toda esa historia? Eso es como se suele decir, se parece lo que un huevo a una castaña, o sigue, los métodos de fondo siguen vigentes. Desde luego, si a esta gente de la que estamos hablando la pusiéramos ahora en estas redes de información, evidentemente
estarían como en Marte. Estarían en Marte. Pero eso forma parte de la evolución de las sociedades humanas. Es la sociedad humana, la gente, las sociedades evolucionan, no necesariamente siempre para adelante, ¿vale? A veces para atrás también, pero van evolucionando y se van desarrollando. Mi opinión respecto de lo que pasa a partir de los años 90 es que lo que cambian fundamentalmente son los medios, ¿vale? Y los medios determinan enormemente el mensaje. Hasta el punto que a partir de los años 90, Internet, no solo Internet, pues yo, cuando lo cuento a los chavales, que yo en el año 96 empecé a utilizar el correo electrónico, y para mí fue una gran revolución poderme comunicar por carta con alguien de Australia, si era el caso, y que era inmediato, y dije, bueno, ¿dónde estás, abuelete? Claro, no, normal, porque el mundo de hoy es que, aparte, la velocidad, los medios que tenemos hoy en día, la velocidad no la vemos. Ese es el gran salto. El gran salto es la velocidad y la falta de y la abrumadora de información, ¿no? El salto de tal. Entonces, yo creo que a partir de los años 90 de Internet y sobre todo a partir del principio del siglo XXI con las redes sociales, eso da un salto exponencial en el mundo de la información. Exponencial. En el cual yo no me considero capacitado ahora mismo para volver a existir. Puedo llegar a intuir y ver así lo que os hablo en el comentario de texto y estas cosas, ¿no? Intuir algunas consecuencias de ello, pero no me atrevo a meterme, digamos, en un análisis diciendo esto es ahora sí, porque creo que no, aparte no. Es el mundo de la información de hoy en día, que es tan maravilloso que tenemos información en cualquier lado. Ahora mismo hay un hecho circunstancial crucial y antes de bajar aquí ya lo sabemos, aunque se haya producido en estas 2 horas. Y lo sabemos. Eso no pasaba antes. Eso no pasaba antes. Claro, eso, la capacidad tan grande de que la información nos llegue, que aunque no queramos, y cambia. Lo que es noticia hoy, mañana ya no lo es. Mañana, en 3 horas, en 2. Ya no lo es, ¿no? Entonces, los medios es lo que cambia. Pero los medios determinan extraordinariamente lo que percibimos y como cambiamos esta percepción, también nos cambiamos a nosotros mismos lo que somos en relación a nuestra sociedad. Esta sociedad es una sociedad muchísimo más individualizada, a pasos agigantados. Una sociedad que cada vez es menos, diría, se entiende menos como colectivo, en general. No estoy hablando de estados ni de política, estoy hablando de gente, de hombres y mujeres. Y se entiende menos como colectivo, cada uno en su casa, cada uno en su móvil. Dentro de nada, el chip interior en la piel será una realidad, o en el cerebro, como hace Elon Musk. Elon Musk, eso, ¿no? Sí. Y así. Ahora, eso sí, perdonad el chascarrillo, es que vi hoy una noticia. Por la mañana salía un gran cohete para ver si podíamos llegar a la Luna otra vez. Bueno, pues viendo el telediario del mediodía, decía que en la última hora no ha llegado, se ha parado en la atmósfera, no sé qué ha pasado, se ha quemado, no sé qué, no sé cuánto. Y yo me pregunto, ¿y cómo llega por la primera vez? Es otra de las grandes incógnitas. Y ahora cuesta tanto, ¿no? Algo ha cambiado, a lo mejor el exterior. Perdonad el chascarrillo, pero quiero decir, la información es muy rápida y... Bueno, pues siguiendo con un chascarrillo, esto de que te sientas un dinosaurio cuando hablas con los alumnos, yo creo que esto... Dijo un abuelete, No, dinosaurio es más abuelete feo. no, pero ahora dinosaurio... Abuelete es más cariñoso. Más todavía. No, yo creo que ellos nos ven como dinosaurios, pero yo les digo a ellos siempre, ustedes también son dinosaurios. Y entonces me dicen, bueno, claro, ¿qué pasa? Que la tecnología evoluciona tan rápidamente que el alumno mío de 20 años o el de 25 años recuerda cuando no había WhatsApp. Y le digo, tú dile a tu hermano que no había WhatsApp. Y te dirá, ¿y dónde vienes tú? ¿De dónde sales tú? ¿De qué mundo sales tú? O sea que en realidad la tecnología ha evolucionado tan rápido que todos acabamos convirtiéndonos en dinosaurios. Mira, yo llevo 2 años haciendo la prueba. Bueno,
2 años haciendo la prueba. Doy a chavales de quinto, vamos, de cuarto, y doy también a chavales de, bueno, no, mejor dicho, doy a chavales de cuarto. Y a esos chavales les digo, vosotros, doy una asignatura que se llama Procesos de Globalización, ¿no? Es decir, que explica los procesos de globalización que existen tras la Segunda Guerra Mundial, lógicamente. Bien, y les digo, mira, y vosotros no veis, que ya son chavales de 22 años, no veis a los que entran en primero y tal, no sé qué y tal, y hablo de redes, y hablo de la información, y hablo de todo esto. Y entonces, vosotros no veis que su relación con las redes y con los medios que tenéis es distinta. Y todos se asombran de que se lo pregunte. Bueno, todos. Muchos dicen, sí, 4 años. ¿Cómo? Porque los que antes estaban en Facebook, después pasaron a Twitter y ahora están en TikTok ya instalados. Y el medio es la diferencia. Y genera actitudes distintas en unos y en otros. Sea Facebook, o sea TikTok, o sea Twitter. Y como evidentemente uno se dedica, yo también, 4 horas al día a estar con la pantallita, pues es evidente que forma parte de nuestra vida. Sí. Esto no es una pregunta, como ahora viene Semana Santa, es un ruego. Pero es para el señor Ponce, como están hablando todo eso. A mí no se me ponen los pelos de punta, pero por favor, como ya llevamos 16 años, espero que dure muchos años más, que no nos traiga de la conferencia a un exoesqueleto, por ejemplo. No lo podríamos identificar, no le podríamos dar el alta tercero. Bueno, yo le quiero dar las gracias al profesor Emilio Grandío porque ha sido una continuación perfecta de esta jornada, y nos estamos proyectando ya sobre el día de mañana. Una de las preguntas que hacían es sobre el ciberespacio, todo esto, la información. Bueno, yo sé, mañana es viernes, yo sé que los viernes es un día donde suele haber compromisos, pero si el compromiso no es muy importante, yo les recomiendo, por supuesto, que estén aquí, porque mañana, para todo esto y como culminación del curso, nos va a acompañar el general Félix Sanz Roldán, que fue jefe del Estado Mayor de la Defensa y exdirector durante 10 años del Centro Nacional de Inteligencia. O sea, la persona que conoce el mundo del espionaje y de la inteligencia mejor que nadie en España en estos tiempos, con lo cual, bueno, y que puede hablar, porque no es tan activo, bueno, puede hablar hasta cierto punto, ¿no? Pero estoy seguro que ustedes procurarán, aunque él lo pueda hacer o no, procurarán tirarle de la lengua. Bueno, pues nos vemos mañana y nada, agradecerle al profesor Emilio Grandío de nuevo que haya estado aquí con nosotros. Muchas gracias.